Las gruesas gotas de lluvia azotaban las calles desiertas de las lomas de Chapultepec, un barrio exclusivo de la Ciudad de México, mientras Alejandro Vega observaba la tormenta a través de los cristales blindados de su Mercedes. El empresario de 45 años, conocido tanto por su discreción como por su fortuna, conducía a velocidad reducida, tratando de ver algo más allá de la cortina de agua que se formaba frente a él. Fue entonces cuando sus faros iluminaron una figura solitaria, empapada, intentando protegerse bajo el toldo de una tienda cerrada. Alejandro dudó por un momento. Años administrando una de las mayores empresas farmacéuticas del país le habían enseñado a ser cauteloso, pero algo en esa escena lo perturbó profundamente. Disminuyó aún más la velocidad, observando mejor. Era una mujer que aparentaba unos 30 años, abrazada a una mochila desgastada como si su vida dependiera de ese objeto. Contradiciendo todos sus instintos de autopreservación, Alejandro detuvo el coche. Bajó la ventanilla del lado del pasajero y llamó. «Señora, ¿necesita ayuda?». La mujer levantó el rostro, revelando facciones delicadas enmarcadas por cabellos oscuros empapados. Sus ojos, de un verde profundo, transmitían una mezcla de desconfianza y dignidad que no combinaba con su ropa sencilla y mojada. «Puedo llevarte hacia algún refugio», ofreció él, sorprendiéndose a sí mismo. La mujer dudó, sus ojos estudiando el lujoso coche y su ocupante bien vestido. «Mi nombre es Alejandro», añadió él, tratando de parecer lo menos amenazador posible. «Guadalupe», respondió ella después de unos segundos, su voz más educada de lo que él esperaba. «Agradezco la oferta, pero no quiero molestar». Un trueno particularmente fuerte cortó el cielo, haciéndola encogerse. Alejandro insistió. «No es molestia. Esta tormenta no va a pasar pronto, y se está volviendo peligroso quedarse en la calle». Guadalupe miró al cielo oscuro, luego a su mochila y finalmente a Alejandro. Algo en su expresión seria y sincera debió haberla convencido. Con un movimiento vacilante, se acercó al coche y entró, llevando consigo un leve aroma a libros viejos, a pesar de la lluvia. El interior cálido del vehículo rápidamente empañó los cristales. Alejandro encendió el aire acondicionado y comenzó a conducir, dándose cuenta de que no tenía un destino definido. «¿Conoces algún refugio por aquí?», preguntó, pero Guadalupe solo negó con la cabeza. «En realidad», comenzó Alejandro, su mente corriendo por delante de su boca, «tengo una casa grande, con varias habitaciones de huéspedes. Podrías pasar la noche allí, solo hasta que pase la tormenta». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, y él mismo se sorprendió por su oferta. Guadalupe lo miró con una intensidad desconcertante. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella, su voz suave pero firme. Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. «Honestamente, ni yo mismo lo sé. Tal vez porque hoy temprano mi hija Sofía me pidió que ayudara más a las personas como lo hacía su madre». La mención de Sofía trajo un nudo familiar a su pecho. Su hija de 8 años era todo lo que le quedaba de Marina, su esposa, que se había ido al extranjero hace 3 años, dejándolo con 2 hijas pequeñas para criar. Sofía y su hermana menor, Lucía, de 6 años, eran ahora su única familia. El resto del trayecto se hizo en silencio, solo el sonido de la lluvia y los limpiaparabrisas llenando el ambiente. Cuando finalmente llegaron a las puertas de la mansión en Las Lomas, Guadalupe no pudo contener una expresión de asombro. La propiedad era impresionante incluso bajo la tormenta, con sus jardines bien cuidados y la casa principal de estilo neoclásico, imponente contra el cielo oscuro. La puerta eléctrica se abrió silenciosamente, y Alejandro condujo el coche por la alameda curva hasta la entrada principal. Una ama de llaves de mediana edad los esperaba bajo el pórtico, su rostro una máscara de sorpresa controlada al ver a la visitante inesperada. «Doña Rosa, por favor, prepare la habitación de huéspedes del ala este», instruyó Alejandro mientras ayudaba a Guadalupe a salir del coche. «¿Y tal vez algo de ropa seca?». Rosa asintió discretamente y desapareció dentro de la casa. Guadalupe permaneció en el vestíbulo, pareciendo fuera de lugar entre los muebles antiguos y las obras de arte. Su ropa mojada formaba un pequeño charco en el piso de mármol,
pero ella sostenía su mochila con la misma firmeza de antes. «Papá», una voz infantil resonó desde la escalera principal. Sofía apareció en lo alto de las escaleras, sus rizos castaños recogidos en 2 trenzas, vistiendo su pijama favorito de unicornios. Sus ojos curiosos se posaron en Guadalupe y una sonrisa iluminó su rostro. «¿Tenemos visita?». Alejandro no sabía explicarlo, pero en ese momento, observando a su hija bajar las escaleras con genuino interés por la desconocida empapada en su vestíbulo, sintió que algo importante estaba comenzando. Lo que aún no sabía era que aquella noche de tormenta sería solo el primer capítulo de una historia que cambiaría para siempre el destino de su familia. La mañana llegó con la suavidad de un susurro, trayendo consigo los primeros rayos de sol que atravesaban las nubes remanentes de la tormenta. Guadalupe despertó desorientada en la habitación de huéspedes, necesitando unos segundos para recordar los eventos de la noche anterior. La habitación era más grande que cualquier apartamento donde hubiera vivido, decorada con muebles antiguos que exhalaban historia y refinamiento. Encontró sobre un sillón victoriano un conjunto de ropa nueva, aún con etiquetas. Doña Rosa había sido discreta al elegir prendas sencillas pero elegantes. Unos jeans oscuros, una blusa de algodón azul claro y un suéter ligero. Su propia ropa, aún húmeda por la lluvia, estaba cuidadosamente doblada sobre una cómoda. Después de vestirse, Guadalupe abrió su mochila revisando su bien más preciado, un cuaderno de tapa dura, sus páginas ligeramente onduladas por la humedad. Suspiró aliviada al constatar que el contenido estaba preservado. Aquel cuaderno guardaba no solo sus anotaciones de años de estudio, sino también sus recuerdos más importantes. Un sonido de voces alteradas en el pasillo llamó su atención. Se acercó a la puerta silenciosamente, reconociendo la voz grave de Alejandro. «¿Cómo que no puede levantarse, Rosa? Sofía estaba perfectamente bien anoche». «Señor, la niña tiene mucha fiebre y se queja de dolores por todo el cuerpo. Ya intenté todos los remedios del botiquín de emergencia, pero nada hizo efecto», respondió el ama de llaves, su voz normalmente controlada traicionando preocupación. Guadalupe abrió la puerta en el momento en que Alejandro pasaba apresurado por el pasillo. Él se detuvo brevemente, pareciendo recordar súbitamente su presencia. «Ah, buenos días. Disculpa, tenemos una emergencia. Mi hija... ¿Puedo ayudar?», ofreció Guadalupe, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de la oferta. Alejandro dudó, estudiándola con una mirada inquisitiva. «Tengo formación en enfermería», añadió ella rápidamente, aunque no esté ejerciendo actualmente. Algo en su expresión debió transmitir confianza, pues Alejandro asintió después de un momento de reflexión. «Por favor», dijo él, guiándola hasta la habitación de Sofía. La habitación era un pequeño universo en tonos pastel, con paredes decoradas con dibujos de mariposas y una impresionante colección de libros infantiles organizados en estanterías coloridas. Sofía estaba acostada en su cama, los rizos castaños esparcidos sobre la almohada, su rostro normalmente sonrosado, ahora pálido, y cubierto por una fina capa de sudor. Guadalupe se acercó con naturalidad, sentándose en el borde de la cama. Sus movimientos eran suaves y precisos, como si hubiera hecho aquello miles de veces antes. «Hola, Sofía. ¿Me recuerdas? Soy Guadalupe, nos conocimos anoche». La niña abrió los ojos lentamente, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios a pesar del malestar visible. «La señora de la lluvia», murmuró. Con gestos delicados, Guadalupe examinó a Sofía, sus dedos expertos revisando temperatura, ganglios y signos vitales. Su expresión permanecía serena, pero sus ojos verdes registraban cada detalle con atención profesional. «Necesitamos llevarla al hospital», declaró finalmente, volviéndose hacia Alejandro. «Estos síntomas necesitan ser investigados adecuadamente». Su voz transmitía una certeza que parecía calmar tanto al padre como a la hija. «Hospital no», protestó Sofía débilmente, agarrando la mano de Guadalupe. «Tengo miedo». «¿Y si voy contigo?», sugirió Guadalupe,
sorprendiéndose nuevamente por sus propias palabras. «Prometo no separarme de ti ni un minuto». Alejandro observaba la interacción con una mezcla de gratitud y desconfianza. En menos de 12 horas, una completa desconocida se había vuelto esencial en su casa. Más intrigante aún era la manera en que Sofía, normalmente tan tímida con extraños, parecía confiar instintivamente en Guadalupe. En el camino al hospital, mientras Rosa se quedaba para cuidar a Lucía, que aún dormía, Guadalupe se sentó en el asiento trasero con Sofía, que reposaba la cabeza en su regazo. La niña se había negado a soltar su mano, y Guadalupe tarareaba suavemente una canción de cuna que parecía extrañamente familiar. Alejandro las observaba por el espejo retrovisor, notando cómo las dos parecían conectadas por un lazo invisible. Había algo en los gestos de Guadalupe, en la forma en que cuidaba de Sofía, que iba más allá de la competencia profesional. Era como si conociera a su hija desde hace años, como si entendiera exactamente lo que la niña necesitaba. Mientras conducía por las calles ahora soleadas de la Ciudad de México, Alejandro no podía imaginar que aquella mañana sería solo el comienzo de un viaje mucho mayor. Los misterios que rodeaban a Guadalupe, su llegada durante la tormenta y su inexplicable conexión con Sofía, comenzarían a develarse de maneras que nadie podría prever. La enfermedad misteriosa de su hija sería solo el primero de muchos eventos que entrelazarían el destino de aquella familia con el pasado enterrado hace mucho tiempo en la historia de la mansión de los Vega. El Hospital Ángeles era uno de los más prestigiosos de la Ciudad de México, con su fachada moderna e instalaciones impecables. Mientras Sofía pasaba por una batería de exámenes, Guadalupe permanecía a su lado, cumpliendo fielmente su promesa. Alejandro alternaba entre llamadas tensas con su empresa y momentos de observación silenciosa de la interacción entre las dos. «Tienes un don especial con los niños», comentó él durante una pausa entre los exámenes, mientras Sofía finalmente dormía. Guadalupe sonrió discretamente, sus ojos verdes fijos en la niña. «Siempre he tenido facilidad para entender lo que necesitan», respondió ella, acomodando delicadamente el cabello de Sofía. «Es como si pudiera sentir lo que están sintiendo». La llegada del doctor Ricardo Mendoza, un señor de cabellos canosos y expresión amable, interrumpió la conversación. El médico examinó los resultados preliminares con una arruga de preocupación en su frente. «Alejandro», comenzó él, su voz cargando el peso de décadas de experiencia, «los síntomas de Sofía son bastante peculiares. Hay un patrón que me recuerda vagamente un caso que tu abuelo, el doctor Augusto Vega, estudió hace muchos años». El nombre del abuelo hizo que Alejandro se enderezara en la silla. El doctor Augusto había sido un investigador renombrado, conocido por sus estudios pioneros en enfermedades genéticas raras. La mansión de los Vega incluso había albergado su laboratorio particular durante años. «Sería importante verificar los archivos de tu abuelo», continuó el doctor Ricardo. «Puede haber información valiosa para el caso de Sofía». Guadalupe, que escuchaba atentamente la conversación, sintió un escalofrío inexplicable al oír sobre el laboratorio. Había algo familiar en esa historia, como un recuerdo distante tratando de emerger. «Puedo ayudar a buscar en los archivos», ofreció ella. «Tengo experiencia en investigación médica, y mientras Sofía descansa». Alejandro dudó solo por un momento antes de asentir. La competencia y dedicación de Guadalupe en las últimas horas habían comenzado a romper sus barreras de desconfianza. De vuelta en la mansión, mientras Sofía reposaba bajo los cuidados de Rosa, Guadalupe fue conducida hasta la biblioteca. La habitación era impresionante, con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de libros antiguos y documentos. Un retrato imponente de Augusto Vega dominaba una de las paredes, sus ojos penetrantes pareciendo seguir cada movimiento. «Los archivos de mi abuelo deben estar en ese armario», indicó Alejandro, señalando un mueble antiguo de caoba. «Necesito resolver algunas cuestiones del trabajo, pero siéntete libre de investigar». Sola en la biblioteca, Guadalupe comenzó su investigación metódica. Pasaron horas mientras se sumergía en documentos amarillentos por el tiempo. Fue cuando, al tirar de una carpeta particularmente pesada,
Un diario de tapa oscura se deslizó y cayó al suelo, abriéndose en una página marcada. El corazón de Guadalupe se aceleró al leer las primeras líneas. Experimento 2847. Paciente presenta los mismos síntomas peculiares. La fiebre alta, seguida de fatiga intensa, sugiere que el patrón genético identificado puede ser hereditario. Lo más intrigante es la conexión con el caso de la niña encontrada hace 28 años. La fecha en el diario la hizo congelarse. 28 años atrás. Exactamente su edad. Con dedos temblorosos continuó leyendo, cada palabra revelando un rompecabezas que parecía conectarse de alguna forma con su propia historia. Una fotografía suelta entre las páginas llamó su atención. Mostraba a una mujer joven sosteniendo un bebé, y en el reverso estaba escrito: Elena y la niña. Caso 2847. El rostro de la mujer era imposiblemente familiar. Ella había visto esos mismos rasgos todas las mañanas en el espejo. Un ruido en la puerta la hizo guardar rápidamente la foto en su bolsillo. Alejandro entró, pareciendo preocupado. ¿Algún progreso? Algunas pistas interesantes sobre casos similares, respondió ella, manteniendo la voz controlada a pesar del torbellino en su mente. Tu abuelo documentó varios casos de una condición genética peculiar que afectaba a algunas familias de la región. Alejandro se acercó a las estanterías, sus dedos recorriendo los lomos de los libros antiguos. Sabes, a veces siento que esta casa guarda más secretos de los que podemos imaginar. Mi abuelo era un hombre brillante, pero también muy misterioso. Había áreas de la mansión que estaban estrictamente prohibidas para los niños, incluyendo un laboratorio en el sótano, que fue sellado después de su fallecimiento. Guadalupe sintió otro escalofrío. ¿Este laboratorio aún existe? Está cerrado desde hace años, respondió Alejandro. Nadie entra ahí desde que fue interrumpido por un grito proveniente del piso de arriba. ¡Sofía!, exclamaron los dos al unísono, corriendo hacia las escaleras. Mientras subían apresuradamente, Guadalupe sentía el peso de la fotografía en su bolsillo, como si cargara no solo una imagen, sino un pedazo de su propio pasado perdido. Los misterios de la mansión de los Vega comenzaban a revelarse, y cada descubrimiento parecía acercarla más a una verdad que podría cambiarlo todo. El grito de Sofía había sido causado por una pesadilla, pero lo que la niña describió al despertar dejó a todos intrigados. «Vi a una mujer», murmuró ella, agarrada al brazo de Guadalupe. Estaba en un cuarto lleno de libros, igual que la biblioteca, pero diferente. Lloraba sosteniendo a un bebé. Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. La fotografía en su bolsillo parecía quemar. Alejandro, sentado en el borde de la cama, frunció el ceño. «Solo fue un sueño, cariño», intentó tranquilizar a su hija, pero había algo en su mirada que sugería duda. «La mujer tenía ojos verdes», continuó Sofía, mirando directamente a Guadalupe, «iguales a los tuyos». El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Rosa, que había traído un vaso de agua para Sofía, observaba la escena con una expresión enigmática, como si supiera más de lo que revelaba. «Rosa», llamó Alejandro, «¿hace cuánto tiempo que trabajas para la familia Vega?» El ama de llaves se alisó el delantal, un gesto nervioso que no combinaba con su habitual compostura. «Empecé a trabajar aquí cuando su padre aún era niño, señor Alejandro, hace casi 40 años». «¿Entonces conociste a Elena?», preguntó Guadalupe abruptamente, sorprendiéndose a sí misma por mencionar el nombre encontrado en la fotografía. Rosa palideció visiblemente, sus ojos yendo de Guadalupe a Alejandro. ¿Cómo sabes sobre Elena?» Alejandro se levantó, su expresión una mezcla de confusión y sospecha. «¿Quién es Elena? ¿Por qué nunca he oído hablar de ella?» El ama de llaves parecía luchar internamente con algo, años de secretos pesando sobre sus hombros. Finalmente, con un suspiro profundo, habló. Elena era una de las pacientes del doctor Augusto. Participó en un estudio importante sobre una condición genética rara, pero hubo complicaciones. Guadalupe sacó la fotografía del bolsillo con manos temblorosas. «¿Es ella?», preguntó, mostrando la imagen a Rosa.
El ama de llaves tomó la foto con reverencia, lágrimas formándose en sus ojos. Sí, esta es Elena y el bebé. Su voz falló, mirando significativamente a Guadalupe. ¿Qué pasó con ella, Rosa?, presionó Alejandro, su voz más suave ahora, percibiendo la delicadeza del momento. El doctor Augusto estaba desarrollando un tratamiento experimental para una condición genética que afectaba a ciertas familias, comenzó Rosa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Elena era una de las voluntarias. Estaba embarazada en ese momento, y había indicios de que el bebé podría nacer con la misma condición. Sofía, que escuchaba todo atentamente, apretó la mano de Guadalupe con más fuerza. ¿Es por eso que puedes entenderme tan bien?, preguntó inocentemente. ¿Porque tú también tienes algo especial? Guadalupe sintió que las piezas comenzaban a encajar, como un rompecabezas que siempre había estado frente a sus ojos. «Rosa, por favor, continúa», pidió ella, su voz apenas disimulando la emoción. «El experimento no salió como estaba planeado», continuó Rosa. «Elena desarrolló complicaciones y el doctor Augusto decidió que sería mejor separar al bebé de la madre para proteger a ambas. La niña fue enviada a un orfanato en Guadalajara. Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¿Mi abuelo separó a una madre de su hija? Él creía estar haciendo lo correcto», defendió Rosa débilmente. «La condición genética temía que pudiera manifestarse de manera más severa si madre e hija permanecían juntas. Había algo sobre resonancia genética, una teoría que desarrolló sobre cómo los genes pueden influenciarse mutuamente cuando hay lazos familiares cercanos». Guadalupe se levantó súbitamente, caminando hasta la ventana. La luz del atardecer pintaba el jardín de la mansión en tonos dorados, pero ella apenas notaba la belleza de la escena. «Yo crecí en un orfanato en Guadalajara», dijo ella, su voz casi un susurro. «Siempre supe que había algo diferente en mí, una sensibilidad especial para entender y ayudar a personas enfermas». Sofía se sentó en la cama, sus ojos brillando con una sabiduría más allá de sus años. «Es por eso que viniste durante la tormenta», declaró con convicción infantil. «Necesitabas encontrarnos». Alejandro se acercó a Guadalupe, observándola con nuevos ojos. El parecido con la mujer de la fotografía era innegable ahora que sabía qué buscar. Los mismos ojos verdes, la misma forma del rostro, incluso la manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa. «Necesitamos encontrar los archivos completos de mi abuelo», dijo finalmente. «Si existe una conexión entre la condición de Sofía y lo que ocurrió en el pasado, las respuestas deben estar en algún lugar de esta casa». Rosa carraspeó discretamente. «Hay una sala en el sótano, más allá del laboratorio principal. El doctor Augusto guardaba sus archivos más importantes allí. La entrada está detrás de una estantería falsa en la biblioteca». El sonido distante de una puerta cerrándose en el piso inferior hizo que todos se sobresaltaran. Lucía, la hija menor de Alejandro, despierta de su siesta, llamaba a su padre. El momento de revelaciones fue interrumpido temporalmente, pero los descubrimientos de aquella tarde habían cambiado todo irrevocablemente. Mientras Alejandro salía para atender a Lucía, Guadalupe permaneció al lado de Sofía, ambas unidas por un lazo que iba más allá de la comprensión racional. Rosa, antes de dejar la habitación, se detuvo en la puerta y se volvió una última vez. «Hay más, mucho más por descubrir, pero algunas verdades necesitan el momento adecuado para salir a la luz». La noche ya había caído sobre la mansión cuando Alejandro, Guadalupe y Rosa bajaron hasta la biblioteca. Sofía finalmente dormía un sueño tranquilo, mientras Lucía estaba entretenida con sus dibujos animados bajo el cuidado de una niñera de confianza. Rosa se movió con familiaridad entre las estanterías hasta detenerse frente a una sección dedicada a enciclopedias médicas antiguas. Sus dedos se deslizaron por un volumen específico y un clic suave resonó por el ambiente silencioso. La estantería se deslizó unos centímetros revelando un pasaje estrecho. «El doctor Augusto era meticuloso con sus secretos», comentó Rosa,
encendiendo una serie de lámparas que iluminaron una escalera en espiral. Decía que algunos descubrimientos necesitaban ser protegidos, no solo del mundo, sino de sí mismos. Descendieron en fila india, el aire volviéndose más denso con cada escalón. Guadalupe sentía que su corazón latía más fuerte, como si estuviera a punto de encontrar algo perdido hace mucho tiempo. Alejandro la seguía de cerca, su expresión una mezcla de aprensión y determinación. El laboratorio secreto era más grande de lo que esperaban. Diferente del ambiente polvoriento que imaginaban encontrar, las superficies estaban sorprendentemente limpias. Rosa se sonrojó ligeramente bajo la mirada inquisitiva de Alejandro. Siempre mantuve este lugar en orden, señor. Algo me decía que algún día sería necesario. Archivos meticulosamente organizados ocupaban una pared entera. En otra, una serie de fotografías y diagramas complejos formaban una línea de tiempo visual. En el centro del laboratorio, una mesa de trabajo antigua aún mantenía tubos de ensayo y equipos preservados, como si su último usuario hubiera salido apenas momentos antes. Guadalupe se acercó a las fotografías, sus ojos recorriendo las imágenes. Eran retratos de familias, todas con una característica en común: ojos intensamente verdes como los suyos propios. Bajo cada fotografía, anotaciones detalladas describían manifestaciones de una sensibilidad empática extraordinaria. El proyecto Esmeralda, leyó Alejandro en voz alta, observando un archivo particularmente voluminoso. Mi abuelo creía que había descubierto un patrón genético único en ciertas familias, una mutación que permitía una forma extraordinaria de conexión emocional y capacidad de curación. Más que eso, completó Guadalupe, hojeando un cuaderno de anotaciones, descubrió que esa sensibilidad era particularmente fuerte entre parientes cercanos. Cuanto más fuerte el vínculo familiar, más intensa la conexión. Rosa, que observaba todo con ojos llorosos, añadió: Elena era especial, incluso entre los participantes del proyecto. Su capacidad para comprender y aliviar el sufrimiento de los demás era extraordinaria. El doctor Augusto creía que su bebé podría heredar esa capacidad de forma aún más potente. Por eso nos separó, concluyó Guadalupe, su voz temblando levemente. Temía que la cercanía entre madre e hija pudiera intensificar la condición más allá de lo controlable. Alejandro encontró otro archivo, este marcado como protocolo de separación. Sus manos temblaban al leer. La decisión de separar a Elena de su hija fue tomada para proteger a ambas. La intensidad de la conexión genética demostró potencial para sobrecargar sus sistemas nerviosos. Sin embargo, observaciones preliminares sugieren que la misma sensibilidad que las hace vulnerables también puede ser la clave para controlar la condición. Guadalupe se sentó pesadamente en una silla cercana, absorbiendo la información. Es por eso que siempre me sentí tan conectada con personas enfermas, porque siempre supe exactamente lo que necesitaban. No era solo entrenamiento médico, era algo más profundo, genético. Y ahora esa sensibilidad se está manifestando en Sofía, completó Alejandro, las piezas encajando en su mente. Los sueños, la conexión instantánea contigo, no son coincidencias. Rosa se acercó a un área más reservada del laboratorio, donde una serie de cuadernos estaba cuidadosamente apilada. El doctor Augusto pasó sus últimos años desarrollando un protocolo para ayudar a las personas con esta condición a controlar sus habilidades. Creía que con el entrenamiento adecuado, la sensibilidad empática podría ser un don, no una maldición. Mientras investigaban los documentos, un grito agudo cortó el silencio de la mansión. «Lucía», exclamó Alejandro, reconociendo la voz de su hija menor. El pánico en su rostro era evidente. ¿Sería posible que la condición estuviera comenzando a manifestarse también en su segunda hija? Guadalupe ya estaba corriendo hacia la escalera, su cuerpo respondiendo instintivamente al llamado de socorro. Años de experiencia con su propia sensibilidad la habían preparado para momentos como este. Mientras subían apresuradamente los escalones, sabía que los descubrimientos hechos en el laboratorio secreto eran solo el comienzo.
El verdadero desafío sería aprender a usar este don extraordinario para proteger a aquellos que ahora reconocía como su familia. Rosa se quedó atrás por un momento, sus ojos recorriendo el laboratorio con una expresión conocedora. «Ah, doctor Augusto», murmuró para sí misma, «finalmente están descubriendo la verdad, pero aún hay tanto por revelar». Cuando llegaron a la habitación de Lucía, la encontraron sentada en su cama temblando, con los ojos muy abiertos fijos en un punto invisible en la pared. La niñera estaba a su lado, completamente perdida sobre cómo proceder. Sofía, despierta por los gritos de su hermana, observaba desde la puerta de su propio cuarto con una expresión de comprensión más allá de su edad. «Está viendo», murmuró Sofía, su voz baja pero clara. «Como yo veía». Guadalupe se acercó a Lucía con pasos suaves, sus movimientos deliberadamente lentos y calmados. La niña de 6 años, normalmente tan vivaz y parlanchina, parecía atrapada en un trance profundo. Sus ojos, siempre castaños como los de su padre, ahora presentaban un súbito reflejo verdoso. «Lucía», llamó Guadalupe suavemente, sentándose en el borde de la cama. «¿Puedes decirme qué estás viendo?» «Colores», respondió la niña, su voz distante. «¿Colores en todo el mundo? Sofía tiene un brillo azul, papá es dorado y tú...» Hizo una pausa, mirando directamente a Guadalupe por primera vez. «Tú eres verde igual que la señora del retrato». Alejandro, que observaba la escena con creciente preocupación, frunció el ceño. «¿Qué retrato, cariño?» «El que está escondido detrás del papel tapiz, en el pasillo del 3er piso», respondió Lucía con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. «La señora sostiene un bebé, y tienen la misma luz verde de Guadalupe». Rosa, que acababa de llegar a la habitación, dejó escapar una exclamación sorprendida. «El retrato de Elena». El doctor Augusto mandó cubrirlo con papel tapiz después de todo lo que pasó. Guadalupe tocó suavemente la mano de Lucía, y un flujo de emociones e imágenes invadió su mente. Era como si pudiera ver a través de los ojos de la niña. El mundo estaba cubierto por una red de luces coloridas, cada persona emitiendo su propio brillo único. Más que eso, podía sentir las conexiones entre esas luces, líneas invisibles de energía que unían a los miembros de la familia. «Es el despertar del don», explicó Guadalupe, recordando las anotaciones que acababa de leer en el laboratorio. El doctor Augusto lo llamaba visión esmeralda, la capacidad de ver las conexiones emocionales y energéticas entre las personas. Sofía se acercó a la cama, sentándose al lado de su hermana. En el momento en que las dos se tocaron, un brillo suave pareció envolverlas a ambas. Guadalupe podía sentir la energía estabilizándose, las dos hermanas naturalmente encontrando un equilibrio entre sí. «Necesitamos volver al laboratorio», declaró Alejandro, su voz traicionando una urgencia controlada. «Si mi abuelo desarrolló un protocolo para controlar estas habilidades, necesitamos encontrarlo ahora». «No será necesario», intervino Rosa, sacando un pequeño libro de cuero del bolsillo de su delantal. «Siempre mantuve esto conmigo esperando el momento adecuado», le entregó el libro a Guadalupe. «Son las anotaciones personales de Elena sobre cómo aprendió a controlar sus dones. El doctor Augusto nunca supo de la existencia de este diario». Guadalupe abrió el libro con manos temblorosas. La primera página contenía un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un momento. «Para mi hija, cuando esté lista para entender su don». Las páginas siguientes estaban llenas de observaciones detalladas, ejercicios de control emocional y técnicas para canalizar la sensibilidad empática. Más que un manual, era una carta de amor de una madre para su hija, escrita con la esperanza de que algún día pudieran reencontrarse. «Elena lo sabía», dijo Rosa suavemente. «Sabía que algún día volverías a esta casa, que el don de las esmeraldas te llamaría de vuelta a tu familia». Alejandro observaba la escena con una nueva comprensión. Las coincidencias que habían traído a Guadalupe durante la tormenta, su conexión instantánea con Sofía, la manifestación de los dones en Lucía, todo formaba parte de un plan mayor, tejido a través de generaciones. «Hay una cosa más que necesitan ver»,
añadió Rosa, su mirada determinada. En el laboratorio hay una sala que aún no les mostré. El doctor Augusto la llamaba cámara de resonancia. Es allí donde conducía sus experimentos más importantes sobre cómo fortalecer y controlar los dones de la familia. Mientras Rosa hablaba, Lucía se había quedado dormida pacíficamente, su rostro ahora sereno. Sofía permanecía a su lado, una guardiana silenciosa. El brillo verdoso en los ojos de las niñas había disminuido, pero Guadalupe podía sentir que algo fundamental había cambiado. El poder que corría en las venas de la familia Vega había despertado completamente y no había vuelta atrás. Mañana, decidió Alejandro, su voz firme pero gentil. Mañana exploraremos la cámara de resonancia. Por hoy, las niñas necesitan descansar y todos nosotros necesitamos procesar lo que hemos descubierto. Guadalupe asintió, aún sosteniendo el diario de su madre contra su pecho. Aquella noche había revelado mucho, pero ella sentía que los mayores descubrimientos aún estaban por venir. El don de las esmeraldas, como su madre lo llamaba en el diario, era solo la superficie de un misterio mucho más profundo. La mañana llegó con una neblina suave cubriendo los jardines de la mansión. Guadalupe había pasado toda la noche leyendo el diario de Elena, absorbiendo cada palabra, cada enseñanza dejada por su madre. Las páginas amarillentas contenían no solo instrucciones sobre cómo controlar el don, sino también recuerdos, esperanzas y un amor que trascendía el tiempo y la distancia. Sofía y Lucía despertaron renovadas, sus ojos ahora alternando naturalmente entre el castaño normal y destellos de verde. El miedo inicial había dado paso a una curiosidad infantil sobre sus nuevas habilidades. Durante el desayuno, las niñas descubrieron que podían ver las emociones de las demás a través de colores y sensaciones. Es como un arco iris dentro de las personas, explicó Lucía, tratando de describir lo que veía mientras mordisqueaba una tostada. Y hay líneas brillantes conectando a todos. Son los lazos afectivos, aclaró Guadalupe, recordando las anotaciones del diario. Elena escribió que cuanto más fuerte es el vínculo emocional entre las personas, más brillante es la conexión. Alejandro observaba todo con una mezcla de fascinación y preocupación paternal. ¿Y esa cámara de resonancia? Rosa, ¿crees que sea seguro llevar a las niñas allí? Rosa, que servía más jugo de naranja, asintió con convicción. El doctor Augusto diseñó la cámara especialmente para ayudar en el control de los dones. Es como un gimnasio para las habilidades de la familia. Después del desayuno, el grupo bajó nuevamente al laboratorio secreto. Rosa los guió a través de una puerta discreta, casi invisible en la pared del fondo. La cámara de resonancia era un ambiente circular, con paredes revestidas de un material espejado peculiar. En el centro, un círculo de cristales verdosos estaba incrustado en el piso. «Cristales de berilo», explicó Rosa, notando la mirada curiosa de todos. La misma familia mineral de las esmeraldas. El doctor Augusto descubrió que ayudaban a amplificar y estabilizar las habilidades. Guadalupe sintió una vibración suave en cuanto entró en la cámara, como si el propio ambiente respondiera a su presencia. Sofía y Lucía, de la mano, dejaron escapar pequeñas exclamaciones de sorpresa al ver sus reflejos en los espejos. Cada uno mostraba un aura diferente alrededor de ellas. Los espejos están hechos con una aleación especial, continuó Rosa. No reflejan solo luz, sino también las energías que ustedes pueden percibir. El doctor Augusto los usaba para ayudar a los portadores del don a visualizar y controlar sus habilidades. Siguiendo las instrucciones del diario de Elena, Guadalupe guió a las niñas hacia el círculo de cristales. Las tres se sentaron formando un triángulo perfecto. Alejandro y Rosa observaban desde la entrada, presenciando algo que no ocurría en esa cámara desde hacía décadas. «Cierren los ojos», instruyó Guadalupe suavemente. «Respiren profundo e intenten sentir la energía fluyendo entre nosotras». El aire en la cámara pareció volverse más denso, cargado de una electricidad estática suave. Los cristales en el suelo comenzaron a emitir un brillo tenue, respondiendo a la energía de las tres. En los espejos,
Sus auras se expandían y se entrelazaban, creando patrones complejos de luz. «Estoy viendo a mamá», susurró Sofía de repente, sus ojos aún cerrados. «No como está ahora, sino como era antes. Está sonriendo». Alejandro contuvo la respiración. Marina, su exesposa, se había ido a París hace 3 años, dejando solo cartas ocasionales para las niñas. El don estaba permitiendo que Sofía accediera a recuerdos emocionales profundos. «Es normal», explicó Guadalupe, recordando las anotaciones de Elena. «El don nos permite conectar no solo con las personas presentes, sino también con recuerdos emocionales fuertes. Es como si pudiéramos navegar a través de los lazos afectivos, independientemente del tiempo y el espacio». Lucía abrió los ojos súbitamente, una sonrisa iluminando su rostro. «Hay más gente con el mismo brillo verde. Puedo sentirlo. Es como si estuvieran llamando». Guadalupe se concentró, expandiendo su propia percepción. Sí, ahora ella también podía sentirlo. Otras presencias, otras personas con el mismo don, esparcidas por la ciudad, por el país, por el mundo. Era como una telaraña delicada de luces verdosas, conectando a todos los portadores del don a través de generaciones. «El doctor Augusto nunca lo supo», dijo Rosa, su voz cargada de emoción. «Él pensaba que el don estaba limitado a algunas familias específicas, pero en realidad es como una red, creciendo y extendiéndose naturalmente». Alejandro se acercó al círculo, sus pasos vacilantes. Aunque no poseía el don, podía sentir la energía en el ambiente, como un zumbido suave en los límites de su percepción. Cuando tocó el hombro de Sofía, una chispa de luz verde conectó padre e hija momentáneamente en los espejos. «El amor también amplifica el don», leyó Guadalupe en voz alta de una página del diario. «No es solo la sangre lo que nos conecta, sino que cada lazo de afecto verdadero fortalece nuestras habilidades». La sesión en la cámara de resonancia continuó por un tiempo más, con Guadalupe guiando a las niñas en ejercicios básicos de control. Cuando finalmente emergieron del laboratorio, horas después, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de la familia. Los dones ya no eran un misterio aterrador, sino una herencia que debía ser comprendida y cultivada. Sin embargo, mientras subían las escaleras, Rosa sostenía un sobre amarillento que había encontrado entre los archivos, un documento que podría cambiarlo todo nuevamente. Decidió esperar el momento adecuado para revelar su contenido, sabiendo que algunas verdades necesitaban el tiempo justo para salir a la luz. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Rosa reunió a Alejandro y Guadalupe en la biblioteca. El sobre amarillento temblaba en sus manos arrugadas mientras se preparaba para revelar su contenido. El ama de llaves había esperado el momento adecuado, observando cómo los lazos entre todos se fortalecían naturalmente a lo largo del día. «Este documento», comenzó ella, su voz cargada de emoción, «fue escrito por el propio doctor Augusto en sus últimos días. Es una confesión y una petición de perdón». Alejandro y Guadalupe se sentaron cerca, sus expresiones tensas reflejando la seriedad del momento. Rosa abrió el sobre con cuidado, revelando páginas escritas a mano con la caligrafía elegante y precisa del doctor Augusto Vega. «Querido Alejandro», leyó Rosa en voz alta, «si estás leyendo esto, significa que el don de las esmeraldas ha despertado en nuestra familia nuevamente. Hay verdades que necesitan ser reveladas, errores que cometí en nombre de la ciencia y del miedo». Guadalupe contuvo la respiración mientras Rosa continuaba la lectura. La carta revelaba que el doctor Augusto había descubierto algo mucho más grande de lo que inicialmente había imaginado. El don no era una anomalía genética que debía ser controlada, sino una capacidad natural que había surgido para unir a las personas y sanar heridas emocionales profundas. «Elena no fue la única», prosiguió Rosa, su voz temblando. «Hubo otras familias, otros bebés separados. El doctor Augusto creía estar protegiendo a todos, pero al final se dio cuenta de que había cometido un error terrible». Alejandro se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La noche estaba clara,
las estrellas brillando intensamente sobre el jardín de la mansión. ¿Cuántos?, preguntó, su voz controlada. ¿Cuántas familias fueron separadas? 7, respondió Rosa, consultando un documento anexo a la carta. 7 bebés, todos con el mismo don, todos separados de sus familias entre 1985 y 1995. Guadalupe tomó la lista de nombres con manos temblorosas. Cada entrada contenía detalles sobre los bebés y sus familias originales. Su propio nombre estaba allí, junto con información sobre Elena y algo más. Algo que hizo que su corazón se acelerara. Ella no estaba sola, susurró Guadalupe. Elena, mi madre, tuvo gemelos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se volvió desde la ventana, sus ojos muy abiertos por la revelación. Rosa asintió lentamente, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Una niña y un niño, confirmó Rosa. El doctor Augusto creía que los gemelos con el don serían aún más poderosos juntos. Él los separó no solo de la madre, sino también entre ellos. Guadalupe sintió que el mundo giraba. Durante toda su vida, había sentido un vacío inexplicable, como si una parte de sí misma faltara. Ahora entendía. No era solo la ausencia de su madre lo que sentía, sino también la de su hermano gemelo. Su nombre es Lucas, dijo Rosa suavemente, y según las anotaciones del doctor Augusto, fue adoptado por una familia en Monterrey. Alejandro se acercó a Guadalupe, poniendo una mano reconfortante en su hombro. El gesto simple transmitía más de lo que las palabras podrían expresar. A través de su propio don, ella podía sentir la sinceridad de su apoyo, el deseo genuino de ayudarla a reunir a su familia. Hay más, continuó Rosa volteando la página. El doctor Augusto descubrió que el don se manifiesta más fuertemente en momentos de necesidad emocional intensa. No es coincidencia que Sofía y Lucía comenzaran a demostrar sus habilidades ahora, cuando su familia está pasando por transformaciones profundas. Como para confirmar las palabras de Rosa, un brillo verdoso comenzó a emanar del piso superior, visible a través del techo de la biblioteca. Las niñas, incluso dormidas, estaban respondiendo a las emociones intensas que llenaban la casa. El doctor Augusto dejó coordenadas, dijo Rosa, sacando un mapa doblado del sobre. Lugares donde se pueden encontrar otros portadores del don. Esperaba que algún día alguien pudiera reunir a todas estas familias, corregir los errores del pasado. Guadalupe estudió el mapa con atención renovada. Puntos marcados en verde se esparcían por todo México, cada uno representando una historia similar a la suya. Familias separadas, vidas alteradas por decisiones tomadas con base en el miedo y la incomprensión. Necesitamos encontrarlos, declaró ella con convicción. No solo a mi hermano, sino a todos ellos. Si el don se está manifestando más fuerte ahora, tal vez sea una señal. Tal vez sea el momento de reunir a todos los portadores. Alejandro asintió lentamente, un plan ya formándose en su mente. La mansión tiene espacio suficiente. Podemos transformarla en un lugar de encuentro, un santuario donde las familias puedan reconectarse y aprender a controlar sus dones juntas. Rosa sonrió a través de las lágrimas, sacando un último documento del sobre. El doctor Augusto pensó en eso también. Dejó la mansión en testamento no solo para la familia Vega, sino para todos los portadores del don. Quería que este lugar se convirtiera en un hogar para todos aquellos que fueron separados. El brillo verde en el piso superior se intensificó, como si las propias paredes de la mansión respondieran al propósito renovado que se dibujaba. Guadalupe podía sentirlo, a través de su don, a través de los lazos que comenzaban a formarse, que estaban en el inicio de algo extraordinario. La búsqueda de su hermano gemelo sería solo el comienzo de un viaje mucho mayor. La mansión de los Vega cobró nueva vida en los días siguientes. Alejandro, utilizando su influencia y recursos, inició una cuidadosa renovación para transformar la propiedad en un espacio acogedor para las futuras familias. El ala este antigua, antes cerrada y silenciosa, comenzó a convertirse en habitaciones confortables y espacios de convivencia. Guadalupe pasaba horas en la biblioteca, estudiando el mapa dejado por el doctor.
Augusto, y cruzando información con registros de adopción a los que Alejandro había conseguido acceso. Su hermano gemelo, Lucas, había sido adoptado por la familia Martínez en Monterrey. La última información indicaba que se había convertido en profesor universitario de psicología, especializado en estudios sobre empatía y conexiones emocionales. Él siempre lo supo, murmuró Guadalupe, estudiando un artículo académico escrito por Lucas. Incluso sin saber sobre el don, dedicó su vida a entender estas conexiones especiales entre las personas. Sofía y Lucía se habían convertido en sus entusiastas asistentes en la investigación. Sus dones en desarrollo les permitían sentir cuando estaban en el camino correcto. A veces, al tocar un documento o fotografía, las niñas recibían destellos de intuición que resultaban sorprendentemente precisos. «Hay una señora en Oaxaca», dijo Sofía una mañana, sosteniendo una de las antiguas fichas del doctor Augusto. «Hace jardines que curan a las personas. Todo el mundo en la ciudad la conoce». Lucía, jugando con un globo terráqueo antiguo, complementó: «Y hay un niño en Chiapas que puede calmar animales salvajes. Brilla igual que nosotras». Rosa se había convertido en una fuente inagotable de información sobre el pasado. Cada día recordaba más detalles, más historias que ayudaban a completar el rompecabezas. El doctor Augusto mantenía correspondencia con un monasterio en el Tíbet, reveló. Creía que las prácticas ancestrales de meditación podrían ayudar en el control del don. Alejandro transformó su oficina en un centro de operaciones. Mapas cubrían las paredes, marcados con puntos de colores, indicando posibles portadores del don. Había designado un equipo discreto de su empresa para ayudar en la búsqueda, personas de confianza que entendían la sensibilidad de la situación. «Necesitamos ser cautelosos», explicó durante una reunión familiar. «Estas personas construyeron sus vidas sin saber su verdadera historia. No podemos simplemente aparecer y poner todo de cabeza». Guadalupe estuvo de acuerdo, pensando en su propio hermano. ¿Cómo sería ese primer encuentro? ¿Cómo explicar una conexión que trascendía la comprensión normal? El diario de Elena ofrecía algunas orientaciones. El don reconoce al don. Cuando dos portadores se encuentran, no son necesarias palabras para explicar lo inexplicable. La cámara de resonancia se había convertido en un espacio de entrenamiento diario. Guadalupe guiaba a Sofía y Lucía en ejercicios cada vez más complejos, usando las técnicas descritas en el diario de Elena. Las niñas aprendían a controlar el flujo de energía, a dirigir su empatía de forma constructiva, a crear barreras cuando las emociones ajenas se volvían demasiado intensas. «Es como una danza», explicó Sofía, tratando de describir la sensación a su padre. «Los colores y sentimientos se mueven a nuestro alrededor, y nosotras aprendemos a bailar con ellos sin perder nuestro propio ritmo». Una tarde, mientras organizaban otra habitación de la mansión, encontraron una caja antigua llena de fotografías. Entre ellas, una llamó especialmente la atención de Guadalupe. Mostraba a Elena embarazada, sonriendo radiante al lado de un árbol centenario en el jardín. «El ahuehuete de los deseos», dijo Rosa, reconociendo el árbol. Elena pasaba horas sentada bajo sus ramas. Decía que podía sentir las energías de la tierra fluyendo a través de él, alimentando a los bebés en su vientre. Esa noche, Guadalupe visitó el ahuehuete. El árbol imponente parecía pulsar con una energía propia en el jardín iluminado por la luna. Sentándose en sus raíces, cerró los ojos y permitió que su don se expandiera. Por un momento fugaz, sintió una conexión, distante pero inconfundible, con alguien que compartía su sangre y su don. «Lucas», susurró a la noche. «Estamos cerca, hermano». Al día siguiente, Alejandro sorprendió a todos con una noticia. «Conseguí programar una conferencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tema: empatía y conexiones familiares. Una nueva perspectiva. El conferencista, profesor Lucas Martínez». Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. El primer paso estaba dado. En 2 semanas estaría cara a cara con su hermano gemelo. Sofía y Lucía corrieron a abrazarla, sus auras verdes brillando con emoción.
Iremos todos, declaró Alejandro. Este es un viaje familiar ahora. Rosa observaba la escena con satisfacción, sabiendo que el doctor Augusto, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso de ver su mayor error transformándose en algo tan hermoso. La mansión de los Vega, una vez símbolo de separación y secretos, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza y reunión. El sonido de risas infantiles resonaba por los pasillos, mientras Sofía y Lucía corrían para contar las novedades a sus plantas en el jardín, otra manifestación curiosa de sus dones en desarrollo. La energía de la casa parecía vibrar con posibilidades, con promesas de encuentros y reconexiones que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. El don de las esmeraldas, había escrito Elena en su diario, no es una maldición a ser controlada, sino una bendición a ser compartida. Cuando todos los portadores se reúnan, cuando todos los lazos sean restaurados, algo extraordinario sucederá. El auditorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León estaba lleno para la conferencia del profesor Lucas Martínez. Guadalupe, sentada entre Sofía y Lucía en la primera fila, sentía su corazón latiendo aceleradamente. Alejandro, a su lado, sostenía su mano en silencioso apoyo. Cuando Lucas subió al escenario, Guadalupe tuvo que contener un suspiro. Era como mirar en un espejo que solo cambiaba el género. Los mismos ojos verdes intensos, la misma forma del rostro, incluso los gestos, parecían familiares de una manera que trascendía la comprensión normal. La empatía, comenzó Lucas, su voz resonando por el auditorio, no es solo una habilidad social, es una fuerza fundamental que conecta a los seres humanos en niveles que la ciencia apenas está empezando a comprender. Mientras hablaba sobre sus investigaciones, Guadalupe podía sentir la energía en el ambiente cambiando. Sofía y Lucía, cada una sosteniendo una de sus manos, también lo percibían. El don de Lucas, aún sin él saberlo, se manifestaba en sus palabras, en su capacidad de tocar profundamente a cada persona en la audiencia. Después de la conferencia, mientras la mayoría de los presentes se retiraba, Lucas pareció sentir algo diferente en el aire. Sus ojos recorrieron el auditorio hasta fijarse en Guadalupe. Por un momento, el mundo pareció detenerse. «Profesor Martínez», dijo Alejandro, acercándose con naturalidad, «su conferencia fue fascinante. ¿Le gustaría continuar esta conversación en un ambiente más privado?» Lucas apenas escuchaba las palabras de Alejandro. Sus ojos estaban fijos en Guadalupe, una expresión de profundo reconocimiento en su rostro. «He soñado contigo», dijo suavemente. «Durante toda mi vida soñé con una hermana que tenía mis ojos». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Guadalupe cuando finalmente se acercó. En el momento en que sus manos se tocaron, una onda de energía verde suave envolvió a los gemelos. Memorias, emociones y toda una vida de añoranza por algo que no sabían que habían perdido, fluyeron entre ellos. «El don de las esmeraldas», susurró Lucas, las palabras viniendo naturalmente a sus labios. «Así que esto es lo que siempre sentí». Sofía y Lucía se acercaron, sus propios dones respondiendo a la energía de los gemelos reunidos. «Ahora la familia está completa», declaró Sofía, con la sabiduría que solo un niño puede tener. En los días siguientes, Lucas fue presentado a toda la verdad sobre su origen, sobre Elena y sobre el proyecto del doctor Augusto. Su formación académica, que siempre lo había llevado a estudiar conexiones emocionales profundas, finalmente cobraba sentido completo. Un mes después, la mansión de los Vega estaba irreconocible. Lo que antes era una propiedad aislada y llena de secretos se había transformado en un verdadero santuario. El Jardín de las Esmeraldas, como fue cariñosamente bautizado, se convirtió en un centro de encuentro para familias de todo el país que compartían el don. La señora de Oaxaca, doña Concepción, llegó con sus plantas curativas. El joven de Chiapas, Carlos, trajo su sabiduría sobre la conexión con la naturaleza. Poco a poco, otros portadores del don fueron encontrados y traídos al santuario, cada uno con su historia única, cada uno parte de un rompecabezas mayor que finalmente se completaba. Lucas y Guadalupe, trabajando juntos, desarrollaron un programa que combinaba la sabiduría antigua del don
con conocimientos modernos de psicología y neurociencia. La cámara de resonancia, ahora renovada y ampliada, se convirtió en un espacio de sanación y aprendizaje. Rosa, observando todo con ojos llorosos, sabía que finalmente había cumplido su promesa a Elena. El diario, ahora complementado con nuevos descubrimientos y experiencias, se convirtió en una guía preciosa para las nuevas generaciones de portadores del don. En una tarde dorada de otoño, toda la familia se reunió bajo el ahuehuete de los deseos. Sofía y Lucía habían organizado una celebración especial, el primer Festival de las Esmeraldas, reuniendo a todos los portadores del don y sus familias. «¿Saben?», dijo Lucas, observando a los niños jugando en el jardín, sus auras verdes danzando en la luz del sol poniente. «Creo que entendí por qué existe el don. No se trata de poder o control, se trata de sanación, conexión y amor». Guadalupe sonrió, sintiendo a través de su vínculo gemelar cuán en paz estaba su hermano. «Elena lo sabía», respondió. En el diario escribió que el don no era una anomalía, sino un regalo para recordarle a la humanidad su capacidad natural de conectarse y sanar. Alejandro, que observaba a sus hijas jugando con otros niños portadores del don, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado desde aquella noche de tormenta. A veces, los mayores regalos vienen disfrazados de coincidencias. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. En el jardín, decenas de personas compartían historias, risas y el brillo especial que solo los portadores del don de las esmeraldas poseían. La mansión de los Vega, antes un lugar de secretos y separaciones, se había transformado en un faro de esperanza y unión. Sofía y Lucía corrieron hasta el grupo bajo el árbol, sus rostros iluminados con sonrisas. «¡Miren!», exclamó Sofía, señalando el ahuehuete de los deseos. Por un momento mágico, todos pudieron ver. Una suave luz verdosa emanaba del árbol centenario, como si Elena y todos aquellos que vinieron antes estuvieran presentes, celebrando la reunión de todas las esmeraldas. «El círculo está completo», murmuró Rosa, sus palabras cargando el peso de décadas de espera y esperanza. El don encontró su verdadero propósito. Y así, bajo el antiguo ahuehuete de los deseos, una nueva era comenzaba. El don de las esmeraldas, ya no más un secreto a ser temido, brillaba como un faro de esperanza para un mundo que necesitaba desesperadamente reaprender el poder de la empatía, la conexión y el amor verdadero.